Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 21, 34. En esta mañana continuamos con un principio más de mayordomía bíblica y esperamos que los principios que hemos estudiado estén siendo útiles para ustedes. No solamente les den conocimiento, sino que les aporten sabiduría y les aporten modos para mejorar. Todo lo que sea para mejorar siempre redunda para la gloria de Dios. Nos trae beneficios a nosotros, porque nos da más libertad, más estabilidad, nos da más holgura, pero eso también honra a Dios. A Dios le honra todo lo que trae orden, lo que tiene principio, lo que es organizado, lo que es planificado, porque Dios es así. No hay un evento en la historia donde Dios haya hecho algo al azar. No hay uno. Todo lo ha planificado, lo ha diseñado perfecto, lo ejecuta bajo todo su programa, su cronómetro, su cronograma, y eso es muy importante. De igual manera nuestra vida debe ser así. Lamentablemente nosotros como sociedad, especialmente en este lado del mundo, nos jactamos de ser una sociedad como un poco folclórica, y parece que eso como que es motivo de orgullo. ¿Sí? Nos decimos es que somos latinos, y casi como que decir latino es sinónimo de folclórico, de libertino, de que no tenemos mucho orden o mucha precisión o mucha disciplina. Y eso no habla bien de nosotros, eso habla mal como sociedad, ¿sí? Porque somos una sociedad muy indisciplinada. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, con este tema del COVID, en este momento el continente más afectado es América Latina. ¿Sí? Y dentro de los primeros 4 países con mayor índice de contagios y de muertes, hay 3 países suramericanos. En los 4 primeros en el mundo, 3 suramericanos. ¿Qué les refleja a ustedes? ¿Qué les dice eso? Indisciplina, descontrol, caos, y no es por falta de inteligencia, es por falta de fortaleza, de compromiso, de determinación, porque somos inteligentes, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza a veces la descuidamos y nos volvemos muy folclóricos para las cosas. Vamos a estudiar un principio más de mayordomía hoy, y el principio de hoy es el principio de la templanza, de aprender a ser templados. ¿Saben qué es eso? Fuertes, forjados, ¿sí? Como un metal que se forja con el fuego, y al pasar por el fuego, pues él coge fuerza. Sí, el hierro, el aluminio, el bronce tiene que ser bruñido con fuego, y cuando es pasado por altas temperaturas es cuando coge fuerza y se vuelve tan resistente que prácticamente es indestructible. Entonces hoy vamos a hablar del principio de la templanza aplicado a la mayordomía. ¿Sí? Templanza, sinónimo sería dominio propio, fortaleza, disciplina, compromiso. ¿Están preparados? Cójanse de sus sillas, porque hoy vamos a hablar de si somos o no templados, es decir, fuertes, sólidos, ¿sí? Para poder afrontar los retos, los desafíos que la vida nos tiene. La vida no es fácil, ustedes ya han vivido y saben que la vida no es fácil, ni la economía, ni los trabajos, ni los desafíos en la vida, mucho menos las enfermedades, las crisis. La vida está llena de serios desafíos para todos. Desde los bebés cuando están en el vientre afrontan serios desafíos, y en el nacimiento y las primeras semanas, muchos desafíos. Y la única manera para afrontar esos desafíos es la gracia de Dios, pero también la fortaleza, la firmeza y el carácter que tengamos. La semana pasada, el domingo, nos dimos cuenta que hubo una muy buena noticia para nosotros a nivel de deporte, que un joven de nuestra tierra, muy cercano de acá, ganó una competencia internacional. Un jovencito, 25 años. ¿Cuántos años tuvo que prepararse para lograr ese triunfo? 8 o 10 años entrenando solo para conseguir ese triunfo, que lo disfrutó el domingo pasado. Y nosotros celebramos porque es de nuestra tierra y es un joven ejemplar, esforzado. Pero lo que yo quiero que recordemos es cuánto tiempo él tuvo que entrenar disciplinadamente, abnegadamente, evitando excesos, trasnochas, teniendo disciplinas en comida, disciplinas en horario, disciplinas en compromisos,
para poder lograr ese triunfo. No pudo ser un joven que estaba todos los fines de semana de parranda, no era un joven que tenía que estar en trasnochas y acostándose a cualquier hora y comiendo cualquier cosa, no era un joven que no tuviera disciplinas, porque si no, no lo hubiera logrado. ¿Sí? Si uno no tiene disciplina, no logra nada. Entonces, si este joven logró ese triunfo, que es muy apreciado en Europa y en el ciclismo internacional, la información que nos transmite a nosotros ese triunfo es disciplina, ¿sí? Compromiso, tenacidad, tesón. Un hombre muy comprometido, siendo jovencito o adolescente, se comenzó a preparar para ese propósito. La pregunta es, ¿qué tan disciplinados somos nosotros? ¿Qué tanto coraje tenemos para asumir disciplinas que nos permitan lograr resultados favorables? El texto de Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y deja como en suspenso el texto, aquel día. Ya ustedes saben cuál es ese día, ¿cierto? ¿Sí? Va a llegar ese día, es el día aquel que va a llegar, pero que no nos encuentre en glotonerías, en embriaguez y en los afanes de la vida. Y ese es uno de los muchos textos en la Biblia que nos ayuda a entender el principio de la templanza o el principio de la mayordomía en cuanto al dominio propio. Y estoy recordando otro texto que Pablo le da de recomendación a Timoteo y le dice, ninguno que milita, segunda de Timoteo capítulo 2, se enreda, ¿se acuerdan? En los negocios de la vida. Es decir, y ese texto está al lado de un texto que habla de los atletas, ¿sí? Del deportista que tiene que abstenerse de muchas cosas para poder lograr un triunfo en el deporte. Y Pablo dice, todos esos son triunfos temporales, o pasajeros, o son glorias muy efímeras. Nosotros no nos preparamos para una gloria efímera, nosotros caminamos para una gloria eterna, incorruptible, para una esperanza inmarchitable. La analogía que hace Pablo es, si un deportista se prepara con tanta disciplina, con tanto fervor y compromiso para tener un logro que solamente lo disfruta un día o un año al máximo, ¿cuánto más nosotros que tenemos un premio que lo vamos a disfrutar por la eternidad? Y ese texto de Timoteo que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios, es la base para el título de nuestra enseñanza hoy, sin enredos. Ese es nuestro título en esta mañana para poder hablar de la templanza. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que la templanza puede ser un buen principio de mayordomía no solamente de la vida, sino de la economía? Cuando uno estudia mayordomía, nunca le enseñan templanza. Hoy vamos a aprender sobre templanza, porque la templanza nos ayuda a nosotros a tener mejor economía, es decir, mejor solvencia, mejor flujo de caja, para poder disponer dinero o bienes para otras cosas. Muchas personas se preguntan, yo no sé si ustedes se preguntan, ¿por qué no adelgazo? ¿Por qué no logro tener una dieta fija? ¿Por qué no logro este resultado? ¿Por qué no logro este propósito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y casi que solo hay una respuesta para eso. Falta de disciplina. Falta de compromiso. ¿Por qué yo comienzo un proyecto y no lo termino, lo dejo inconcluso? Recuerden que al comienzo del año todos nos hacemos buenos propósitos. La pregunta es, ¿están cumpliendo los propósitos? Estamos a mitad de año. ¿Los están cumpliendo o ya se les olvidaron? Y si no los estamos cumpliendo, ¿por qué es? Por una sola razón, falta de disciplina, falta de ser firmes, decididos, comprometidos en eso. Nosotros conocemos personas encantadoras, yo no sé si ustedes traen a la mente o les llega a su mente personas encantadoras en algunos aspectos, pero que son un desastre en el carácter, que son un desastre por su mal genio, por su intemperancia, por su soberbia, pero son personas encantadoras que cuando uno las ve queda deslumbrado, pero cuando las conoce queda decepcionado, porque uno dice, no, esa persona es muy bonita lo que dice, lo que me manifiesta, pero su comportamiento es terrible. No sé si ustedes recuerdan uno de los jueces de Israel que es patético,
que es un monumento a la fuerza. ¿Recuerdan? Sansón, ese hombre todo lo conquistaba con fuerza. Sí, era un competidor, era un atleta, era un hombre fornido, fuerte, musculoso, robusto, pero ¿cómo era el carácter de Sansón? Era terriblemente caótico. Hizo todo lo opuesto a lo que Dios le mandó. Se dejaba llevar por pasiones, por deseos, por deleites, se dejaba llevar por lo que primero se atraía. Era seducido por toda clase de atractivos o de gustos o de antojos, y eso fue el fracaso de Sansón. Entonces todo eso estoy diciendo, amados hermanos, para que nosotros podamos entender un poco lo que queremos hablar en esta mañana. Y recordemos que el principio que tenemos de hermenéutico es: Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Y una manera como servimos a Dios siendo cuidadores de lo que Él nos ha confiado es teniendo templanza. Teniendo templanza. ¿Se acuerdan qué le pasó a Elí con sus hijos? ¿Recuerdan? Ofni y Finés. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Se perdieron. ¿Y a quién Dios culpabiliza o responsabiliza de la pérdida o del desenfreno de los hijos de Elí? A Elí. Dice la Biblia, le faltó ser un hombre templado. Es decir, firme, fuerte, decidido y estorbar a sus hijos para que no se perdieran. Porque los hijos con una sonrisa, con un te amo, con un te quiero, con un puchero nos convencen. ¿Sí? Y a veces nosotros no tenemos la firmeza para decir, no, así no es y no se va a hacer así, punto. ¿Sí? Ya dije no y es no. Así se molesten, así se incomoden, así amenacen, así hagan pataletas, así cojan su maleta y se vayan. Bueno, hagan lo que quieran, pero no es así. Porque hay que ser firmes y templados todos, porque si no, tenemos consecuencias terribles. La Biblia nos va a enseñar sobre la templanza. Pudiéramos decir que la templanza es como un músculo y que ese músculo necesita ser entrenado y tonificado para que esté fuerte y funcione. Que si no nos preparamos y no nos entrenamos en ese músculo o no entrenamos ese músculo y lo hacemos fuerte, pues a la primera exigencia no va a funcionar o no va a responder y vamos a ceder ante cualquier desafío o cualquier reto que nosotros tenemos. Yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, es que yo no puedo, sí, es que yo quisiera pero no puedo, sí, me lleva el antojo, me lleva el gusto, el deseo, no tengo fuerza de voluntad, dice la gente, para dejar el alcohol o para dejar un hábito o para emprender un proyecto, y eso realmente es lamentable. La Biblia nos va a enseñar sobre eso, pero miremos Filipenses 3, 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo es muy honesto porque dice, yo todavía no lo he aprendido todo, ni lo he alcanzado, pero ¿sabe qué hago? Me olvido del pasado y me proyecto hacia el futuro. Una de las situaciones que hace que muchos de nosotros no logremos cosas es porque estamos amarrados al pasado. Y siempre estamos culpando al abuelito, al tatarabuelo, al tío, al vecino, a la sociedad, al Estado, a mi papá, a mi mamá, y no asumimos desafíos realmente conscientes como adultos y más ahora como hijos de Dios para proyectarnos en los desafíos y los retos que Dios nos ha dado. Miren lo que dice el texto de Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, es decir, sean cuidadosos de ustedes mismos, cuiden de ustedes mismos. Es el encargo del apóstol, del evangelista Lucas. El Señor fue el que dio esta enseñanza. Miren por ustedes, ubíquense un poco y concéntrense en ustedes y cuiden de ustedes mismos. Nosotros sabemos que como adultos ya no hay quien cuide de nosotros. Cuando estábamos bebés, nuestros padres cuidaban, pero a medida que uno va creciendo, ya uno tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones y sus propias iniciativas. Y el mandato aquí es, miren, observen y cuídense, tomen cuidado de ustedes. ¿Sí? Tomen cuidados y decisiones que les redunden para bien. Y luego dice que vuestros corazones
Y me encanta porque el foco de atención que pone el Señor Jesús acá es en el corazón, no en la apariencia externa, no en lo estético. Por supuesto lo estético es importante, pero es secundario, es colateral. Sin embargo, aquí dice, cuiden de ustedes, especialmente de su corazón. Lo que hay, lo que se deposita, lo que gobierna el corazón, cuiden ustedes, por favor. Y luego dice que sus corazones no se carguen de glotonería. Y es lo primero que yo quiero que mencionemos en esta mañana, el tema de la glotonería. ¿Qué es la glotonería? La glotonería es un desborde de placer por la comida, no por necesidad. Dios nos diseñó para que comamos, pero Dios nos diseñó para que comamos por necesidad, no por placer. ¿Me hago entender? Una cosa es comer porque mi cuerpo lo necesita nutrientes, vitaminas y una ración pues cada periodo de tiempo, por lo menos 2 o 3 raciones diarias. Dios nos diseñó para eso, pero Dios no nos diseñó para que comamos por placer. Es decir, para que comamos y comamos y comamos y perdamos la noción de la medida de lo que necesitamos. Y que caigamos en lo que la Biblia condena acá, Jesús condena como un pecado de glotonería. Es decir, un pecado de exceso y un pecado de abuso. Y es un pecado, amados hermanos. Si usted come más de la cuenta, no se gloríe por eso. Más bien tiene que agachar la cabeza y confesar que usted está pecando. Porque usted está descontrolado en cuanto a la ración que debe consumir y de la ración natural que necesita su organismo. Cuando uno va donde un nutricionista o un dietista, le dice, mire, hay que comer una porción racional o razonable. ¿Sí? No puede comer todo lo que encuentre. No puede ir al restaurante y comer todo lo que encuentre. No puede ir a los postres y comerse todos los que encuentre. Aunque le encanten, hay que tener dominio propio. Es decir, hay que saber que hay un límite en todo. Y hay gente que dice, no, es que yo me como 3 y 4 porciones y quiero más. Bueno, ese es un problema. Ese no es una virtud. Es un problema de descontrol. Es un problema de falta de dominio. Es un problema que puede traerle serios problemas no solamente en su área emocional, ansiedad y descontrol, sino también en su físico, en su cuerpo. Porque si uno come más de la cuenta, ¿cómo se pone el cuerpo? Pues se daña, obesidad, descontrol, otros problemas articulares y otra serie de problemas en su vida, en su organismo, porque no necesita esa porción adicional. La Biblia nos dice eso. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la comida con mi espíritu? Alguien diría, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué decían los griegos? Comamos y bebamos. Los griegos eran glotones. El cuerpo no importa, lo que importa es mi corazón, mi alma, mi fe. De que yo tenga mi fe puesta en el Señor, no importa lo que como. ¿Sería eso correcto? No. Nosotros no tenemos pensamiento griego. Nosotros no pensamos que el cuerpo es malo o que el cuerpo hay que dejarlo llevar por todos los placeres y los antojos. Eso no lo creemos nosotros. Nosotros creemos que todo nuestro ser es imagen y semejanza y debe vivir para la gloria de Dios. Y que aún en lo que comemos damos testimonio si creemos en Dios. Y cuánta sabiduría y cuánta disciplina y cuánto control tenemos. ¿Sí sabían eso? Cuando uno come más de la cuenta, uno está diciendo que uno no tiene un límite, o que no tiene un control, o que no tiene una disciplina aún en hábitos alimenticios. Y eso no solamente termina siendo un descontrol emocional y de decisiones, sino también un problema pecaminoso, un problema moral, de falta de satisfacción. Porque generalmente cuando la gente come y come y come, pues tiene problemas emocionales y tiene problemas también como de llamar la atención o de sentirse satisfecho con algo o de sentir que algo le da placer. Y nosotros no necesitamos eso, porque nosotros estamos completos en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que hay lugares en el mundo donde hay unos restaurantes abiertos, donde ponen barras de comida y le dicen, usted paga una tarifa y con esa tarifa consuma todo lo que quiera, pero no vaya a llevar nada en su vasijita. Todo lo lleva puesto. ¿Sí? Y hay lugares de esos donde se llenan y hay personas que dicen que todo el día se van a esos lugares
simplemente para comer, porque les permiten bajo una misma tarifa consumir todo lo que quieren. Y ustedes saben que esos países que promueven ese tipo de restaurantes están con serios problemas de obesidad, que son problemas de salud pública. ¿Sí? Y recuerden que nuestro país está ya en un límite cercano a ser considerado un país con tendencia a la obesidad en sentido general. Y la pregunta es ¿por qué? Falta de disciplina. Falta de disciplina en qué es lo que comemos, cuánto comemos, en qué horarios comemos y para qué motivos o por qué motivos comemos. Miren que Jesús dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Pero me llama mucho la atención que Jesús relaciona la glotonería no con el deseo de comer, sino con un problema del corazón. Subrayen eso. La glotonería no es que la comida estaba rica y me antojé. No, la glotonería es un problema del corazón, ¿sí? De que no tengo motivos controlados, que soy desenfrenado en mis impulsos y termino dejándome llevar por los deleites. Cuando Jesús habló de eso, habló propiamente de la glotonería, es decir, de la comida en exceso, pero también de todo tipo de deleites. No sé si recuerdan un episodio en el desierto. Dios siempre ha sido muy disciplinado con su pueblo. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dio una ración diaria de maná. ¿Sí recuerdan? Y ellos debían recoger la porción diaria. Dios les dio la cantidad, no les dijo cada uno recoja lo que quiera. Dijo que era un efa, ¿se acuerdan? Cada uno tenía que recoger un efa, es decir, todos comían la misma ración. Esa fue la que Dios consideró justa y necesaria para la nutrición y alimentación del pueblo. Pero recuerdan cuando ellos pidieron carne y Dios les mandó carne, estaban tan ansiosos con esas codornices que era pues un plato exquisito para ellos, novedoso en el desierto. ¿Y recuerdan qué aconteció en ese episodio? Así que comieron y comieron y comieron y comieron. ¿Y recuerdan cómo termina el cuadro del capítulo? Dice que se indigestaron, se les salió por la nariz, se vomitaron, se ahitaron y terminaron muriendo centenares de personas ese día. ¿Cuál fue la razón por la cual murieron? La Biblia dice que por rebeldía, ¿cierto? Pero el diagnóstico médico no diría rebeldía. Ese es el diagnóstico moral de Dios, pero el diagnóstico médico, ¿qué diría? Descontrol alimenticio. ¿Sí? Una sobredosis de alimentación, una sobredosis de carne, ¿sí? En exceso. Y uno casi que no concibe uno que todo un pueblo tan inteligente, dirigido por Dios, con leyes tan sabias y tan justas, caiga en ese desenfreno de un antojo por una comida y terminen todos muertos, porque murieron miles, no murió uno o dos, miles. Pero nos puede pasar también. Ahora es posible que no muramos, porque comamos así tan desesperadamente, tan ansiosamente. Pero sí es posible que a medida que van pasando los años, pues la glotonería termina teniendo control nuestro, control sobre nosotros. Hay personas que pasan por la tienda y necesariamente tienen que detenerse a comprar. O pasan por el lugar de postres, ¿y qué pasa? Como que obligatoriamente, como un imán, son llevados a comprar porque no pueden decir, hoy no voy a comer postre. O se come postre una vez al mes, o se come comida solamente de vez en cuando, ¿sí? Pero no podemos ser esclavos de los chocolates, los postres, los dulces o antojos de comida, porque terminamos perdiendo el control alimenticio y la decisión que tenemos sobre nuestro cuerpo. Y no solo sobre la comida, sino todo tipo de deleites, todo tipo de cosas deleitosas que nos agradan, podemos destruir. Vamos a leer algunos textos bíblicos para que ustedes comprendan lo que yo estoy diciendo. Además de esos textos bíblicos que nos dan esos principios, yo quiero decirles lo siguiente. El descontrol alimenticio, además de evidenciar falta de determinación o de una voluntad firme para tomar decisiones y traer una afectación física, ¿sí? Porque pues uno no se ve tan bien cuando comienza a estar con sobrepeso o cuando comienza a tener problemas de salud por exceso en la alimentación o por desequilibrio en la alimentación. Además de eso, es un problema también para el bolsillo. No solamente de mayordomía de decisiones, sino de mayordomía económica,
Porque si uno todo el tiempo está antojado de cosas y comprando y comprando y comprando, ¿qué va a pasar con el bolsillo? Se debilita, ¿sí? Se debilita porque todo se le va a uno en comidas que no son necesarias o que no son nutritivas o que pudiera uno evitarlas. Proverbios 23:2. Por favor tomen apuntes, amados hermanos, si no habían considerado que esto está en la Escritura. Proverbios 23:2 y luego el 20 y 21 dice: pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Es decir, si usted no puede tomar la decisión de decir no voy a comer más, entonces literalmente coja un cuchillo y póngaselo en la boca. ¿Será que uno puede tener un cuchillo y todo el día en la boca, la garganta? O sea, es como una decisión extrema que pone el proverbista. Lo correcto es que usted pueda tener control y que usted pueda decir no voy a comer más o voy a tener más disciplina en la comida, pero si no tiene esa disciplina, entonces coja un cuchillo y póngaselo en su garganta para que pueda tener dominio. Y luego continúa diciendo: no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. No estés, que no sean sus amigos, los glotones. Dice: porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Lo dice la Biblia, lo dice el sabio Salomón. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. El bebedor y el comilón no progresan nunca. El camino de ellos siempre es a la pobreza. ¿Por qué? Pues porque gastan todo en comida, ¿sí? Ahora, no es que no comamos, no, tenemos que comer, hay que aprovechar la comida y hay que disfrutar la comida, pero hay que ser medidos en cuanto a las porciones y en cuanto a los costos de la comida y en cuanto a lo que nosotros realmente necesitamos para estar nutridos. No podemos caer en excesos porque los excesos hablan mal de nosotros como hijos de Dios y caemos en ser comilones y glotones. Y aquí el proverbista dice: los comilones empobrecerán. Y esa sería una pregunta que nos podemos hacer ahora que estamos haciendo el curso de mayordomía. ¿No será que parte de mi pobreza o parte de mis crisis económicas obedece a eso? Pudiera ser que se nos va todo en gustos y gustos y gustos, y a veces gustos del restaurante y gustos a domicilio, y todo eso termina abriendo un hueco económico y haciendo mella en la economía de la familia, que a veces es frágil. Si ya la economía es frágil y además de eso no somos medidos, compramos en un lugar donde los costos sean menores, consumimos alimentos que estén a mejor precio, consumimos solo lo que se necesita y no el exceso, ¿no pudiera que liberáramos ahí un poco de dinero para no estar en ese límite de pobreza? Vamos a Proverbios 7, 21 al 23. Dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Este es otro ejemplo paralelo para hablar que aquella persona, especialmente está hablando a los jóvenes, pero aplica no solo para los jóvenes, sino para todos, que esa persona que no tiene dominio propio, ante cualquier salamería se rinde. ¿Sí me hago entender? Ante cualquier seducción o palabra bonita se rinde. Y eso es importante nosotros instruir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que están creciendo, porque aquí lo que está hablando es de un peligro, de una amenaza que tienen los jóvenes. Y ese peligro pueden caer si no tienen dominio propio. Yo le digo a mis hijos, no cualquier persona que les digo te amo y tú me gustas, tenemos que decir, ok, me rindo. ¿Sí? Porque la gente siempre está diciendo, me gusta, me encanta, me fascinas, quiero estar contigo. Y eso es lo que está diciendo acá: si no tiene dominio propio, si no tiene control, si no tiene firmeza y templanza, ¿qué va a hacer el jovencito o la jovencita? Ante el primero que le diga esas palabras tan hermosas, se rinde. Y como dice la Biblia, cae en la salamería de los labios de cualquier persona que lo engañe o lo embauque en un negocio o en una relación emocional o sentimental. Uno de los aspectos de la formación del carácter para nuestros hijos es templanza, aprender a decir no y aprender a decir
sí cuando es conveniente y saber qué criterio tener, pero no cualquier persona nos podemos rendir. Ustedes saben que un índice, según algunas estadísticas, de niños que son involucrados en drogas o que son violados o involucrados en prostitución es a través de regalos, ¿sí? A través de engaños, ¿sí? Te doy dulce, te doy un chocolate, te doy esto, te regalo aquello, pero haz esto. ¿Sí? Y si no hemos entrenado a nuestros hijos y nosotros mismos no estamos entrenados para decir no, no importa si me pierdo el dulce o el helado o el chocolate, pues caemos en lo que dice aquí la Biblia, somos rendidos y vamos como buey al degolladero o como ave que cae en la trampa. ¿Están entrenando a sus hijos en carácter, en templanza? Hay que decir no, con criterio, con argumentos, con razones, porque a eso se refiere la templanza, el dominio propio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Da una lista larga, pero dentro de esa lista está el dominio propio. Dice, si ustedes tienen eso, ¿sí? Como esas calificaciones o esas virtudes, si ustedes las tienen, ustedes no estarán ociosos y no serán llevados fácilmente por las concupiscencias del mundo. Hay unos índices alarmantes en la sociedad contemporánea de jovencitos involucrados en drogas. ¿Sí las han escuchado? Según algunas estadísticas, no sé qué tan precisas sean, pero según algunas estadísticas en Colombia, los niños a partir de los 8 y 10 años están teniendo contacto con drogas. Y eso es lamentable, porque si un jovencito como nuestros hijitos de 8 y 10 años tienen acceso a drogas, ¿cuál es el futuro que les espera? Pero las mismas estadísticas hablan de que los niños en promedio en Colombia de los 10 años están teniendo experiencias sexuales, pues obviamente no permitidas. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? El problema no es que Colombia produzca droga, o el problema no es la televisión. ¿Quiénes tienen gran responsabilidad en eso? Nosotros como padres, y nosotros como mayores, y nosotros como sociedad, porque a veces uno encuentra que los niños están en la calle, descuidados, abandonados, expuestos a cualquier tipo de suerte. No ponemos límites, no somos templados en poner horarios, en prohibir programas, en prohibir amistades, en evitar que ellos se salgan de las manos y en darles criterios y razones para que ellos sean guardados de todo mal. Y como no somos templados, ¿qué pasa con nuestros hijos? Se pierden en el abanico de posibilidades deleitosas del mundo, pero destructivas para su futuro. Yo sé, como dice la Biblia, que a nuestros hijos no les gusta que hayan límites, a ellos no les gusta, pero igual nos pasó a nosotros cuando éramos hijos. Pero los límites son necesarios, y a veces esos límites tienen que ser fuertes, y a veces tienen que ser muy exigentes, y a veces toca a uno no ceder, porque queremos el bien para nuestros hijos, no solo para la gloria de Dios, sino para un futuro promisorio para ellos. Padres que no son templados tienen hijos que se pierden. Padres que no son fuertes y disciplinados tienen hijos que se desvían rápidamente y están totalmente desenfrenados. Amados hermanos, la Biblia dice, añadan a vuestra fe, paciencia, añádanle otro ingrediente, dominio propio. Sí, es como si fuéramos al mercado y cogemos el carrito, ¿cierto? Vamos al carrito y nos damos cuenta de todo lo que necesitamos. No solo se requiere fe, ¿sí? No piensen que sus hijos son detenidos del mundo o protegidos del mundo solo con fe. Además de fe necesitamos disciplina, decisiones, determinaciones, amor, paciencia, mansedumbre, pero muchos ingredientes necesarios para que nuestros hijos sean guardados del mal y nosotros también. Amados hermanos, para evitar caer en glotonerías o en cualquier tipo de deleites, necesitamos disciplina.
Tenemos ya la fe verdadera, yo estoy seguro. Pero ¿qué más necesitamos? Compromisos firmes. Tomar decisiones y decir no. ¿Recuerdan lo que hizo Daniel siendo un jovencito? La Biblia nos cuenta en el capítulo 1 de Daniel que Daniel y sus amigos fueron obligados prácticamente por el imperio babilónico para una ración de la cual ellos no debían participar por ser hebreos, porque eran unos alimentos consagrados a los ídolos. No eran alimentos malos, simplemente eran consagrados a ídolos. Los hacían como ritos religiosos y cúlticos. ¿Y recuerdan qué dice la Biblia que hizo Daniel? Daniel propuso en su corazón, es decir, tomó una decisión firme, categórica, enfática, templada, y dijo Daniel, no voy a comer de eso, y que pase lo que pase. No era rebeldía, no era un joven indomable, simplemente era un joven temeroso, que tuvo una disciplina firme en cuanto a algo que él sabía que le iba a contaminar, y que iba a ser un exceso, y que él iba a tener que pagar consecuencias. Según la historia bíblica, parece ser que Daniel tenía entre 15 y 18 años en esa época. No era un hombre adulto, mayor, veterano, experimentado, era un jovencito. A los 15 y 18 años, enfrentándose a un imperio extraño, en un país extraño, él había sido llevado cautivo, prácticamente secuestrado, y lo tenían allá y le dicen, esta es la ración que usted tiene que comer. ¿Y qué dijo Daniel? No, porque yo temo a Dios. Igual hizo José, y siendo también muy joven en Egipto. Igual hizo Esther, estando también en Persia, siendo jovencita, tomó decisiones firmes de carácter para no contaminarse y no dejarse llevar por los placeres. La pregunta es, ¿será que nuestros hijos pudieran hacer lo mismo si están expuestos a esos desafíos hoy en día? ¿Será que nuestros jóvenes o hijos de 12, 15, 18 años, si están expuestos a esos grandes retos de glotonería, de deleite, ellos pudieran con la instrucción que tienen de Dios, con el ejemplo que les hemos dado, decir no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes que conocen sus hijos? ¿O será que miran para todos lados y dicen mi papá no está, no me están viendo, mi mamá que es la brava no está por acá, la iglesia no está, entonces comamos y bebamos? Tito capítulo 1 versículo 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Miren qué interesante, porque dueño de sí mismo aquí es el sinónimo para dominio propio. Es decir, que usted sea el dueño de sí mismo y usted mismo se controle. Me llama mucho la atención que el hombre ha podido dominar las fieras más grandes que hay en la tierra. ¿Sí? Monstruos marinos y monstruos salvajes los ha podido dominar. Se ha podido enfrentar a leones, a tigres, a animales feroces y los ha controlado. Pero ¿sabe qué no puede controlar? Sus propios apetitos. No puede controlar sus propios impulsos. No puede controlar su propia lengua. ¿Sí? Puede controlar una fiera, ¿sí? Puede domar un animal salvaje y lo puede domesticar, pero no puede controlarse a sí mismo. Y eso pues es muy terrible, muy grave, y es lo que la Biblia dice, que sea sobrio y dueño de sí mismo. Es decir, que tenga control de sí mismo. Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Un gobernador romano, ¿se acuerda? Pablo lo llevaron allá porque lo estaban judicializando, y Pablo lo llevaron para que lo escuchara, su alegato y su defensa. Pero mire lo que dice la Biblia acá, es interesantísimo esto, porque Pablo no fue en defensa propia, decir, yo soy bueno, no he matado a nadie, déjenme libre. Que uno pensaría que era la oportunidad que tenía Pablo para estar ante el Félix. Lo que aprovechó Pablo fue para presentar el evangelio a Félix, no para defenderse a sí mismo, sino para presentar el evangelio. Y miren lo que él expuso del evangelio. Le expuso algo muy interesante a Félix, y Félix se espantó. Es decir,
se sorprendió. ¿Qué sorprendió a Félix? Era un militar internacional, era un hombre del imperio, era un hombre muy conocido en la zona, no era lo primero que le escuchaba, pero cuando escucha a Pablo se espantó. ¿Qué lo espantó? Que Pablo le habló del dominio propio. Es decir, ¿cómo era Félix? Era un hombre sin límites morales, lujurioso, desenfrenado, no tenía controles, no tenía límites, no tenía disciplinas, aunque era un militar, que uno pensaría que los militares son disciplinados en su área, pero era descontrolado, desenfrenado en sus emociones, en sus decisiones, en sus lujurias. Y cuando Pablo le dijo y le habló del dominio propio, ¿qué fue lo que le dijo Félix a Pablo? Se me acabó el tiempo, ya tienes que irte. ¿Sí? Si yo te necesito, te vuelvo a llamar. Pero dice la Biblia que fue que se espantó, es decir, se sorprendió por eso que estaba enseñando, que era tener dominio propio. Amados hermanos, ustedes y yo no nos podemos espantar por eso y salir corriendo. Ustedes y yo tenemos que saber que el dominio propio es un principio del cristiano y que es una forma como rendimos cuentas a Dios. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:22. Es un texto muy corto, muy fácil de memorizar, pero muy difícil de poner en práctica. Dice así: absteneos de toda especie de mal. Y la palabra absteneos tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con templanza, tiene que ver con ser disciplinados y firmes. Absténganse de toda especie de mal. Absténganse. Cuando uno es débil, la gente siempre le está poniendo tentaciones, pero cuando usted es fuerte, la gente ya no pierde tiempo con usted porque ya saben que con usted no cuentan. ¿Sí? Vamos a tal lugar, hagamos esto. No, conmigo no cuente. Ok, ya no te vuelvo a invitar. Pero si uno es débil, lo voy a pensar, esperen, voy a meditarlo, posiblemente sí. Termina uno siendo víctima de todas esas tentaciones. Absténganse de toda especie de mal. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Eso aplica para lo que estamos diciendo de los deleites o los gustos o las comidas. No es que sea malo comer, no es que sea malo un tiempo de diversión, no es que sea malo un tiempo de descanso, no es malo. Pero dice aquí, no todas las cosas o no todas las cantidades de las cosas convienen. Y continúa diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominar es sinónimo de falta de templanza. ¿Sí? Tener control es sinónimo de templanza, dominio propio. Nosotros sabemos que hay lugares donde no podemos ir, no porque sea malo, sino porque no debemos ir o no vamos a ir. O hay días o hay lugares o horas donde no podemos. Entonces, lo primero que la Biblia nos dice es no nos enredemos en glotonerías. Evalúen eso, amados hermanos. Evalúen cuánta disciplina ustedes están teniendo en tema de comida y temas de hábitos y temas de firmeza en consumos. ¿Sí lo están logrando, gracias a Dios? ¿O no? Esas disciplinas traen bendición para nuestra salud, bendición para nuestro bolsillo y glorifican a Dios. Nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños, tenemos que crearles o forjarles dominio propio, porque ellos se antojan de todos los dulces y todas las panaderías y todos los regalos en el centro comercial. ¿Qué hay que decirles? No. Y ellos se tiran al piso, ¿sí se han dado cuenta lo hábiles que son? Y a veces se quedan sin respiración y uno no sabe si llamar al pediatra o primeros auxilios o qué hacer, ¿sí? Pero apenas usted les entrega el regalo, el juguete, inmediatamente pueden respirar, se les destapan los bronquios. Eso es milagroso. Entonces muchos padres, para evitar llamar a emergencia y llevarlos de rapidez a una ambulancia, entonces uno les da lo que ellos piden para evitar pues esa crisis que puede terminar muy mal. Pero eso lo que hace es descontrolarlos a ellos y que ellos no entiendan que hay límites, que hay nos, que hay restricciones y que hay cosas que aunque uno se las puede dar, no es necesario, no es conveniente y toca decir no. Entonces no se enreden en glotonerías, porque eso tiene un alto costo
emocional, espiritual y también económico. No se enreden en glotonerías. Y hemos dado consejos prácticos. Preparemos los alimentos en casa. Eso nos ayuda a minimizar costos. Evitemos estar en los restaurantes, evitemos pagar los domicilios, evitemos estar comprando cosas hechas, porque eso, además de poder traer riesgo a la salud porque no sabemos con qué componentes o elementos fue hecho, también genera un costo adicional que lo pudiéramos evitar. Y hay una gran satisfacción cuando a uno le dicen, camine a mi casa que yo lo invité y yo cociné. ¡Ah, qué emoción! Eso es un acto de amor. Pero cuando le dicen a uno, camine al restaurante y yo paso la tarjeta, pues sí, gracias. Ahí hay un costo, pero no hay un acto de amor, de cariño, de tiempo invertido, de detalles. Muy bien, lo segundo que dice el versículo que estamos estudiando hoy, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de embriaguez. Vamos a hablar de otro aspecto. Ya hablamos de glotonería, excesos en comida y no tener control en deleites. Lo segundo es embriagueces. Y aquí la Biblia los separa, no son sinónimos. Y hay muchos proverbios donde nos recomienda enfáticamente no dejarnos llevar por el vino, no perder el control. La Biblia no prohíbe el vino. Se puede tomar vino, sí, ocasionalmente en algunas celebraciones, para algunos temas alimenticios o algunos temas también medicinales o algunos temas de celebración. ¿Qué es lo que la Biblia prohíbe? Los excesos, los abusos, la embriaguez, la borrachera, que perdamos el control, ¿sí? Que perdamos la noción de lo que nos pasa a nuestro alrededor, que tengan que recogernos y llevarnos y nosotros nos perdamos. Eso la Biblia lo prohíbe, porque estamos siendo ebrios, perdiendo lo que la Biblia dice, el principio de sobriedad. Y cuando una persona se embriaga, la mayoría, no todos, pero la mayoría comienzan a hacer cosas que no hacen cuando están en su estado normal o en su juicio cabal. ¿Sí? Muchas veces se vuelven agresivos, se vuelven violentos, muchas veces una persona bajo el efecto del alcohol se vuelve insoportable, ¿sí? Y todo eso es lo que la Biblia está diciendo que evitemos. Por eso, ser ebrios es lo contrario a ser sobrios. El sobrio es el que razona bien, el que tiene buenos reflejos y el que puede tomar decisiones correctas. La Biblia condena la embriaguez. Condena. No es una opción, no es que de vez en cuando puedo embriagarme. La Biblia la condena. ¿Sí? La Biblia dice no se emborrachen. No pierdan su juicio, no pierdan el control. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que no perdamos el control? Primera, porque eso es una desviación moral y una afectación a nuestra salud, pero también porque eso es una afectación al bolsillo. Ustedes sí saben en nuestro país quiénes son los que más consumen alcohol, en qué niveles sociales están los más buenos consumidores. Los que han hecho unos grandes emporios económicos en Colombia, porque los emporios del alcohol son los más grandes del país. Y nos quejamos de esos grandes monopolios, pero ¿quiénes son los que los nutren todos los días? Los bebedores, ¿cierto? Los bebedores son los que hacen que esos emporios cada vez sean más grandes, más fuertes y más productivos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 3, y luego el 11 dice, pero es necesario que el obispo, está hablando de los ministros, también habla así de los ancianos, de los diáconos, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, es decir, no alcohólico. ¿Sí? Reemplacen esa palabra sobrio por no alcohólico o no borracho. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y luego vuelve y dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. En la antigüedad no era muy común que las mujeres se emborracharan. Ustedes saben que hoy en día en nuestras culturas es muy común, ¿sí? Que las mujeres vayan a los bares y que se embriaguen, se emborrachen, pero en la antigüedad no era muy común, sin embargo entre los griegos sí. Y Pablo le dice a Timoteo que las mujeres cristianas
al igual que los ministros y los diáconos y los ancianos, al igual que ellos, sean ellas sobrias, es decir, no dadas al vino, sino fieles en todo. Pero mire lo que me llama la atención acá en este listado. Dice no dado al vino y luego dice no pendenciero. Pareciera que hay una relación directa entre el que se embriaga y arma peleas. ¿Sí se han dado cuenta? En mi tierra dicen, cuando hay borrachos, no traigan machete, que aquí le damos. ¿Sí? Y uno sabe que la fiesta comienza en la tarde muy buena, agradable, comidas, abrazos, jolgorio y celebración, pero después de cierta hora se comienza a poner pesada la fiesta. ¿Sí? Y uno sabe que ya está pesada. ¿Por qué está pesada? Porque ya no se tomaron una cerveza, ni dos, sino 4, 6, 8, y ahí ya se descontroló. ¿Qué viene? Peleas. ¿Sí? Dice la Biblia, el alcohólico es pendenciero, es decir, es problemático. ¿Sí? Le desafía puños a cualquiera, lo reta, porque dicen que el vino engrandece. ¿Sí? El vino hace que el débil se sienta fuerte y se sienta con coraje. Por eso dice la Biblia, no se embriaguen. Para evitar peleas, para evitar conflictos, pero para evitar costos. Miren que si nosotros no tenemos solvencia económica ahora, que ya no somos ni glotones ni borrachos, pues entonces ¿en qué se nos está yendo la plata? Porque antes parte del presupuesto semanal era para borracheras o el presupuesto mensual. Y en Tito capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios es sinónimo de no alcohólico, no borracho, que no pierda la noción de lo que él es y lo que debe ser. Y luego en 1 de Tesalonicenses 5, 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué pasa con el borracho después de que ha tomado mucho? Le coge el sueño. Y dice, nosotros no podemos dormirnos. Tenemos que ser sobrios, estar despiertos. Por eso una persona que está bajo el efecto del alcohol no debe ir a su puesto de trabajo, no debe conducir, no debe tomar decisiones de negocio porque no está en su juicio cabal y su mente le juega una pasada contraria por el alcohol. Dice la Biblia, sobrios, que no se duerman. 1 de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento de recomendaciones precisas sobre no caer en el alcohol. Y para no caer en el alcohol necesitamos tener templanza. Uno no, a ninguna edad pudiera cantar victoria y decir, no, yo nunca he tomado, entonces me voy a dar como la oportunidad a ver qué pasa. Sí, hay personas que comienzan a beber después de adultos y se vuelven alcohólicos y no pueden salir. Entonces, a ninguna edad, yo nunca he tomado, entonces no quiero experimentar qué es una borrachera. No necesito, he podido vivir sin eso, no quiero experimentarlo. Dominio propio. Límites, eso la gente le dice, tómese una y luego dos y luego tres y perdió la noción y uno fue presa, no de una cerveza, sino fue presa de su falta de dominio y falta de disciplina y falta de decir desde el principio, no, gracias, muy amable, no. ¿Estamos de acuerdo? El dominio propio es eso, es la capacidad firme de poder decir no o de poder decir hasta aquí, no más. Poner límites, y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Hechos capítulo 2, versículo 15 al 17. Pero estos no están ebrios, hablaban de los discípulos y los del aposento alto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Está
haciendo una defensa de estos creyentes que dicen no están borrachos, ellos están sobrios, no están bajo el efecto del alcohol. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Disolución es desorden. Entonces, ¿qué trae el vino o el alcohol? Sueño, ¿sí? Nos dormimos y no podemos laborar o cumplir nuestros deberes. El alcohol trae peleas, se vuelve uno grande, desafía a todo el mundo, pelea, se golpea, arma bonches en cualquier lado porque uno está bajo el efecto del alcohol. Pero ¿qué más trae el alcohol? Desorden, todo tipo de desorden. No se embriaguen porque el vino o la embriaguez trae desorden. Y la vida del cristiano es una vida de orden. ¿Estamos de acuerdo? Más bien, acérquense al Señor, lean la palabra y disfruten la llenura del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4, 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos textos hemos leído sobre ser sobrios? Es necesario ser sobrios, es decir, no caer en la embriaguez. Pero miren lo que relaciona la Escritura a la embriaguez, no es con alegría, porque hoy en día nos dicen que como ganó la selección hay que celebrar, y si pierde, pues también hay que celebrar. ¿Sí? Siempre hay un motivo para celebrar y se celebra con borracheras, con desenfreno, con disolución y con peleas. Lo que dice la Biblia es que el vino no se relaciona aquí en los textos que hemos leído con alegría o con festejo, sino con un problema de carácter, un problema de falta de carácter, es decir, falta de tener firmeza, decir no y mantener en orden y en sobriedad. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero continúa diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esa palabra es la que yo quiero que resaltemos hoy. Todo aquel que quiere tener un premio, ¿sí? Un deportista, un empresario, un trabajador, alguien que tiene un sueño en la vida y lo quiere lograr. Para lograrlo no solamente tiene que luchar, ¿sí? Decir voy a lucharlo con esfuerzo y con disciplina. ¿Qué más necesita? Abstenerse. Yo le digo a mis hijos eso porque mis hijos están llenos de sueños como sus hijos. No es solamente tener sueños. ¿Qué necesitamos? Ponerle paticas a los sueños, que caminen. Ponerles paticas para que caminen y avancen. Pero esos procesos de llegar al cumplimiento de los sueños implica abstenerse de muchas cosas. Sí, abstenerse de televisión, de trasnochas, de excesos, de abusos. Hay que tener controles, hay que tener disciplinas para que en el futuro, 10 o 15 o 20 años adelante, podamos decir, sueño logrado. ¿Estamos de acuerdo? El que lucha de todo se abstiene. Estábamos dando el ejemplo de nuestro ciclista campeón. El domingo pasado levantó las manos, ¿cierto? Y subió al podio, celebró y todo el mundo lo reconoció. ¿Cuántos años de esfuerzo en silencio? ¿Cuántos años de abstenerse de fiestas, de trasnochas, de comidas, de salidas, de días festivos? ¿Cuántos años? Para un premio corruptible. Dice, ellos de todo se abstienen. A la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Amados hermanos, hay que aprender a decir no. Hay que forjar el carácter y una manera como se forja el carácter es con disciplinas, con no, con controles, con firmeza, con templanza, con fortaleza física.
Uno de los diagnósticos que se hacen a la juventud contemporánea es falta de fortaleza. ¿Sí han escuchado eso? Que ese es uno de los diagnósticos que los buenos analistas hacen de esta sociedad, de esta juventud, de esta generación. Tenemos jóvenes brillantes, ¿sí? Con muchos sueños, con muchos talentos, más altos que nosotros, más fornidos, con cuerpos atléticos. Pero ¿qué les falta a esos jóvenes? Firmeza, fortaleza. No se aguanta que les digan calvo, porque enseguida se deprimen y hay que hacer un proceso y hay que llevarlos al psiquiatra y al neurólogo y medicarlos porque les dijeron gordo, ¿sí? O le dijeron enano, entonces ya se enfermó, se descompuso, entonces fiscalía, procuraduría, derechos humanos. ¿Eso cómo se llama? Falta de fortaleza, falta de firmeza, falta de templanza. A Jesús, ¿qué no le dijeron? Le dijeron que era comilón, que era glotón, que era del diablo, que era Belcebú, que era revolucionario, que era de todo le dijeron, que era loco. Pero Jesús siguió adelante y eso no lo impactó para nada de forma negativa. Nos hace falta templanza. Y como padres tenemos la responsabilidad de forjar en nuestros hijos templanza, que nada los afecte, que nada les haga daño, que ninguna cuestión externa los afecte o los dañe, porque ellos están hechos de metales sólidos, como Jeremías, ¿cierto? Con mente de diamante, con frente de bronce y como columnas de hierro. Amados hermanos, ¿cómo están nuestros hijos? Pero a veces nosotros les hacemos daño cuando todo les permitimos. ¿Sí? Lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras, solo tú di que quieres. A veces en las casas la comida es como si fuera una carta, cada hijo elige qué quiere, porque a él no le gusta esto, él no quiere aquello, entonces hay que elegir, dejarlo elegir, porque yo le voy a dar gusto a mi hijo, pero eso lo que hace es debilitar su fortaleza y debilitarlo en cuanto a la toma de decisiones. Vamos a seguir. Dice la Escritura también en el texto que tenemos acá, no se dejen llenar el corazón de glotonería, pero tampoco se dejen llenar el corazón de embriaguez. La glotonería, todo tipo de deleites, la embriaguez, todo tipo de mal carácter. Pero tampoco de los afanes de la vida. Lean en el versículo en la parte final, 21:34 de Lucas. De los afanes de la vida. ¿A qué se refiere aquí el apóstol, el evangelista? A todos los afanes que nos llevan a nosotros a perder el control, a no tener la mesura, la sobriedad, el tacto para estar quietos. Y yo quisiera que habláramos de algo que el evangelista Santiago o el apóstol Santiago menciona, y es la falta de control de la lengua. Santiago dice, podemos dominar toda la creación, pero no podemos dominar la lengua. Si algo nos trae problemas a nosotros es la lengua. El problema no necesariamente nos lo generan los vecinos, o el Estado, o la sociedad, o la fuerza pública. El gran problema que tenemos según la Escritura es que no sabemos dominar la lengua, no la podemos domar, le damos rienda suelta y eso trae serios problemas. Ustedes sabían, amados hermanos, que hoy en día con el tema de las redes sociales, pareciera que la difamación se hubiera vuelto legal o normal. Todo el mundo difama en las redes sociales, del uno, del otro, con verdad, sin verdad, con engaño. Si uno dice, pareciera que se hubiera normalizado y casi legalizado la difamación. No me consta, pero eso están diciendo. ¿Sí? Por ahí dicen, yo no sé si será verdad, pero yo lo comparto. ¿Sí? Y eso se volvió normal, pero la Biblia dice, hay que tener control. Porque así como la glotonería nos trae un costo, y así como la embriaguez también nos trae un costo, el mal uso de la lengua nos trae también un costo que puede ser económico en muchos de los casos. La Biblia dice que debemos escuchar con atención, que debemos ser prudentes y que no debemos hablar tanto, tardos para hablar, prontos para oír, pero tardos para hablar. Si ustedes son honestos, se habrán dado cuenta que se han metido en algún problema por hablar cosas que no eran oportunas o no eran justas. Y a veces uno tiene que agachar la cabeza y pedir perdón, o a veces tiene que, pues,
Si no tiene el valor de pedir perdón, hacerse a un lado, pero uno decir, la embarré, dije algo que no era, me excedí, me apresuré, dije cosas incorrectas, ¿sí? O dañé a una persona por un comentario indebido, porque lo difamé, lo juzgué o fui testigo falso de él. Eso debemos tener cuidado, amados hermanos, porque eso tiene que ver con la fortaleza también. Así como hay que tonificar los músculos para estar a tono, tenemos que tonificar el músculo de la lengua, que es un músculo que no tiene hueso, pero que causa gran daño, y lo dice la Biblia, puede incendiar la creación. ¿Sí? Y hoy en día con el tema de los reclamos y las exigencias y muchas intervenciones que uno puede hacer en cualquier escenario, muchas veces caemos en excesos y abusos con la lengua. Entonces, amados hermanos, no tengamos enredos, no nos enredemos en embriagueces, no nos enredemos en glotonerías, pero tampoco nos enredemos en problemas con la lengua. Porque ¿saben cómo se solucionan los problemas cuando uno la embarró con la lengua y se fue de palabras? ¿Cómo solucionan en la casa cuando hay esos tipos de abusos? El esposo trató mal a la esposa, ¿cierto? Es un típico caso, yo sé que acá no sucede, pero hemos escuchado que puede suceder en algunos lados. El esposo trató mal a la esposa, entonces no tiene el valor de arrepentirse, de corregir, entonces ¿qué hace? Pide un ramo de flores, ¿cierto? Y le llega con un ramo de flores bien bonito. O la invita a comer a un restaurante lujoso que nunca la había llevado solo para mitigar la culpa que él tiene por haberlo tratado mal. ¿O qué hace cuando un jefe trata mal a su empleado? Para que el empleado no lo denuncie, entonces ¿qué hace el jefe? Bueno, sí, me pasé, pero entonces ¿qué quiere? ¿Una semana de descanso? ¿Un bono? ¿Qué le doy? Pero no me denuncie. ¿Sí? O auménteme el sueldo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es decir, la falta de control de la lengua y el exceso en las palabras o los abusos en las palabras terminan generando un costo también económico que pudiéramos haberlo evitado. Pudiéramos haber evitado ese costo o ese gasto solamente si tenemos cuidado de lo que nosotros decimos. Entonces vamos a leer unos textos bíblicos. Primera de Pedro 4, 1 al 3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Viene a mi mente la historia bíblica de un juez de Israel que se llamó Jefté. ¿Sí lo recuerdan? Jefté. Jefté fue un hombre valiente y esforzado para la guerra, un juez de Israel, pero fue muy suelto de palabras y le tuvo un costo muy alto. Recuerden que Jefté, cuando lo llamaron para ir a enfrentar a los enemigos, Jefté dijo, ok, listo, yo voy. Si Dios va conmigo y me da la victoria, al primero que yo, cuando vaya a la casa después para celebrar la victoria y salga a recibirme, lo voy a sacrificar. Y la multitud, ese es nuestro juez, él es valiente. Pero fue muy ligero en ese compromiso. ¿Recuerdan qué sucedió? Dios lo respaldó, ganó la batalla, fue a la casa a celebrar y la primera que salió fue su hija. Y era única, no tenía hijo varón, era hija única, quinceañera, jovencita, hermosa, era el encanto de su papá. Sale ella a celebrar que el papá llegó después de los meses de batalla, de guerra, victorioso, es el campeón, es el gran juez, y él le dice, yo hice una promesa y tengo que matarte. Y le tocó matarla, porque había hecho la promesa. Eso se llama falta de dominio en la lengua. No solo para chismes, no solo para difamación, sino para promesas que no se debieran hacer. A veces a nuestros hijos les decimos, es que si tú logras esto te doy un premio. No, ellos tienen que lograr las cosas sin premio, porque son sus obligaciones, son sus deberes. Y si les vas a dar un premio, no le prometas, simplemente cómprelo y dáselo. Pero si tú le ofreces un premio, quedas preso de tus palabras. Por eso dice la Biblia, no te apresures para hacer compromisos delante de Dios, no sea que no cumplas.
Y si no cumples, terminas siendo mentiroso. Si estamos recogiendo una ofrenda y tú no tienes o no puedes, no prometas. Digas, no tengo, lo siento, no puedo prometer, no puedo dar. Pero no sea que tú prometas y después no cumplas, ¿y cómo quedas? Mentiroso, ¿sí? Mentiroso porque no cumpliste. Y pues eso no es bueno, ¿sí? Recuerdo que aquí había una familia que siempre que se hacían los ágapes hacía una buena oferta, pero siempre llegaba sin la oferta. Entonces era mejor no ofrecer nada, venir a almorzar y no prometer y después no llegar con nada, porque uno queda bien en el momento de la promesa, ¿no? Cuenten conmigo, yo doy tanto, pero a la hora de la recogida no se ve eso. No usar la lengua de mala manera. Ser cuidadosos, porque eso nos puede costar un alto costo o un alto valor. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana. Miren lo interesante. Si alguno dice que es cristiano y no refrena su lengua, su cristianismo es vano. Aunque tenga la fe verdadera, pero no tiene el control, el dominio sobre su lengua, sobre sus palabras, no se mide, no es prudente, no guarda silencio. Recuerden que la prudencia es una gran virtud cristiana, ¿sí? Y la prudencia no es que usted no diga nada, ¿sí? Que tenga oídos de pescado. No, la prudencia es que usted sepa cuándo hablar y sepa qué decir, ¿sí? Hay momentos en los que es mejor no decir y uno dice después. ¿Sí? Si yo sé que la persona está muy molesta, mejor no lo enfrento, prudentemente espero y más luego o mañana hablo con esa persona cuando ya esté más tranquila, y eso se llama prudencia. Prudencia no es omitir, ¿sí? La omisión también es pecado. Prudencia es saber en qué momento y en qué condiciones decir las cosas. Salmos 15:3 dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia, el que no hace mal con la lengua. Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Le pondré freno a mi boca para no decir cosas inapropiadas. Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y me gustó ese concepto porque es un concepto de economía. Economía, estamos hablando de mayordomía, hay que ahorrar palabras. ¿Sabían eso, que eso era importante? Yo lo tuve que aprender cuando el otorrino me dijo, usted solo puede hablar lo necesario. Exclusivamente lo necesario. Y ustedes se dan cuenta, posiblemente algunos hermanos no lo comprenden bien, pero muchas veces yo no puedo atenderlos mucho al teléfono, es corta la llamada, poco las charlas, aquí es que me desquito, ¿sí? Pero normalmente las conversas mías son muy cortas con ustedes, en llamadas o en notas de audio, o cuando los encuentro. ¿Por qué? Porque el otorrino me ha recomendado hace muchos años, si usted no ahorra palabras, usted va a quedar mudo. Entonces, ahorre voz solo para lo exclusivo. Pero mire que eso no lo dicen los otorrinos solamente, cuando uno tiene problemas de la voz, eso lo dice el Evangelio. El sabio Salomón, 1000 años antes de Cristo, dijo lo siguiente, el que ahorra palabras es sabio. No es que tenga problemas de las cuerdas vocales, sino que es sabio. El de espíritu prudente es un hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Miren, queridos hermanos, eso es importante y hay que enseñarle a nuestros hijos eso. No hable tanto, no diga cosas que no son, guarde silencio, sé prudente, no intervenga, porque eso los forma para la vida y ese es el carácter cristiano que les va a dar también muchas victorias cuando ellos tengan que enfrentarse al mundo. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Prudente. Y luego Santiago dice que a los caballos para sujetarlos se les pone freno y a las naves para sujetarlas se les pone un timón. ¿Y qué nos tenemos que poner en la boca para sujetar la lengua? Bueno, ahora nos ponen tapaboca, pero aún así nos salen letreros.
Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Miren lo interesante acá. Me llama mucho la atención lo que sucede acá en Bogotá, porque acá en Bogotá, especialmente cuando uno está en el transporte, uno se da cuenta que la gente no se aguanta nada. Si usted va en el carro o va en la moto o va como pasajero y usted ve que alguien medio lo cerró, ¿y qué le dice el otro conductor? ¿Sí? Que Dios lo bendiga, ¿cierto? Él corre, lo cierra, se baja y ¿qué dice? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? A ver, cuente. Muy valiente, ¿no? Y ya lo desafía, que no es hombre, que no es valiente, que no, pero ¿qué fue lo que le hizo? No, posiblemente lo cerró un poco, posiblemente le ganó el puesto ahí en la fila, posiblemente él tuvo una facilidad más para avanzar, pero ya hay un gran desafío que donde el otro se provoque, ¿qué termina? Pues una pelea. Una pelea, un hombre en un hospital, una emergencia, o un muerto, o dos enemigos, porque si son del barrio terminan como enemigos. Uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? No, que alguien le ganó la fila o el paso en el semáforo. Pues déjelo pasar y que le vaya bien, posiblemente vaya afán. ¿Sí? Que Dios lo bendiga, yo no tengo afán. Pero miren lo que dice acá, el texto que yo estaba leyendo. El necio al punto, es decir, al segundo da a conocer su ira, porque es necio. ¿Sí? Él no tiene la capacidad de procesar su ira, de mirar si la ira es oportuna, es justa y es válida y es meritoria que la expresemos o no. A veces es mejor no guardar silencio y decir, sí, me molesté mucho, pero yo preferí dejar pasar eso. ¿Sí? Eso puede sonar como cobarde, pero a veces es mejor. ¿Sí? A veces tanta valentía y tanta energía y tanta defensa propia, termina uno en una clínica, o termina uno en un ataúd, o termina uno con enemigos de por vida. La Biblia dice, el necio expresa su ira inmediatamente. ¿Sí? A ver, ¿qué? Muy bravo, ¿no? Y ahí ya se enfrentaron, dolor, vergüenza, humillación, pero ¿qué dice la Biblia? El sabio sabe ser prudente y guardar silencio y decir, ok, voy a dejar pasar eso. Mi vecino me desafió, en la calle alguien me desafió, me insultó, pero ok, adelante. Siga, no hay problema. Eso es sabiduría, eso es prudencia, eso es dominio propio, eso es tener control de sí mismo, de sus emociones y de sus reacciones y no dejarse llevar. Sí, hoy hay un dicho que dice mi madre, es que esa persona es como un fosforito, es decir, se enciende de una. Nosotros no podemos caer en eso, amados hermanos, porque estamos dando evidencia de que no tenemos dominio propio. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entre ellos, el tema de la lengua, entre ellos el tema de las peleas, entre ellos el tema de los gustos y la glotonería. Absténganse, hermanos. Es mejor abstenerse de pelear, es mejor abstenerse de comentar, es mejor abstenerse de un antojo y de un gusto. Honramos a Dios, nuestra economía está mejor, más estable y damos testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero si estamos ahí al momento explotando o dejándonos llevar de todos los deleites o de todas las invitaciones o de todas las propuestas, quedamos mal. Miren que por eso la Biblia dice que una característica de un hombre de Dios, especialmente de los que servimos en la iglesia, es no pendencieros, es decir, no peleadores. Y una de las cosas que nos lleva a pelear es la falta de templanza, pero también el alcohol. ¿Sí? Es mejor que digan, allá va un cobarde que huye, y no aquí queda un valiente. ¿Sí? Porque es mejor eso, ¿sí? Es mejor eso. Entonces, amados hermanos, no se enreden. ¿En qué no nos debemos enredar? 3 cosas. En glotonerías o deleites, en embriagueces o problemas de carácter, y no nos debemos enredar tampoco en reclamos o palabras innecesarias que no hacen bien. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por enseñarnos otro principio más de la mayordomía, del carácter y la mayordomía económica, que tiene que ver con la templanza. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces no tenemos freno,
para comer, no tenemos freno en los deleites, en las compras, los gustos, los antojos. Y ahí vemos no solamente nuestra falta de decisión y determinación, sino también vemos afectada nuestra economía, nuestro bolsillo. Ayúdanos, amado Señor. Ayúdanos para ser disciplinados, no solamente en las inversiones y en las disciplinas morales, sino también en disciplinas del hogar, horarios, tiempos, raciones, cantidades, comidas, porque es la manera como te honramos a ti, es la manera como decimos que tenemos leyes distintas y es la manera también como no estamos esclavos de los consumos y los gastos de este mundo. Y posiblemente es la manera como tenemos un flujo para ahorrar o para cubrir otras necesidades más urgentes. Ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón porque la mayoría de nosotros somos muy indisciplinados. No tenemos control, comemos en exceso, comemos lo que nos hace daño, malgastamos, somos esclavos de compras, esclavos de gustos, de antojos que realmente no sirven para nada. Te deshonramos, evidenciamos que no tenemos disciplina, pero también nuestra economía se ve muy afectada. Ayúdanos, Señor, permítenos honrarte y servirte aún con estas disciplinas del hogar y disciplinas del día a día. Te lo suplicamos en Cristo Jesús con gratitud. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.